Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este podcast. Este es el proyecto más nuevo que tenemos y nace de una necesidad, de la idea de tratar de acercar el conocimiento en neurocirugía o en patologías frecuentes a ustedes que están del otro lado y que tal vez por disponibilidad no pueden hacérsela a un médico en primera persona. Entonces quisiera presentar a mi compañero, es el doctor Ricardo Cáceres Mejía, es compañero y amigo desde hace ya bastante tiempo. Es neurocirujano, egresado del Instituto Nacional de Neurocirugía y va a estar muy feliz de compartirnos el día de hoy parte de su conocimiento y experiencia. Carlos, buen día, muchísimas gracias a toda la audiencia, nueva audiencia que estamos ahorita tratando de conectar con ustedes. Como les comenta Carlos, yo soy neurocirujano. Yo tenía un poquito más de experiencia en padecimientos craneales. Últimamente, el último año me he concentrado más en padecimientos de la columna y he tenido un viaje progresivamente más intenso por reconocer las necesidades de los pacientes, las inquietudes que tienen y conectar con ellos con el objetivo no solamente de ofrecer mejores cirugías, sino de tratar de entender cuál es el momento óptimo para operar a un paciente y cuáles son las estrategias que se pueden tomar para prevenir o postergar la cirugía en caso de que se amerite. A mí me gusta mucho platicar con los pacientes y explicarles que hacer una cirugía antes de que sea necesario es igual de peligroso que hacerlo después de que se necesitaba. Entonces hay una ventana de tiempo muy específica para operar a un paciente y esa ventana de tiempo la tenemos que perseguir a toda costa. Sí se puede recorrer, son modificables cuando se modifican los hábitos que desencadenan el problema que afecta al paciente, sobre todo en columna. El cráneo se comporta un poquito diferente y Carlos no me dejará mentir que los padecimientos de columna en primera instancia son más comunes que los de cráneo y tienen la particularidad de que pueden ser prevenibles o modificables si se detectan anticipadamente. Nos dan un colchón de tiempo muy adecuado para intentar estrategias en primera instancia conservadoras y si no se pueden postergar con estrategias conservadoras, tomar una decisión oportuna de una cirugía de preferencia lo menos invasiva posible y que pretenda resolver la mayor cantidad de problemas. Entonces, mi experiencia en la columna, a pesar de que no es tan amplia como la de Carlos, que tenía un poquito más de tiempo expuesto a este tipo de problemas, ha sido bastante interesante. Entonces, yo creo que ese es un buen momento. Cuéntanos un poquito de tu formación, dónde estudiaste la especialidad, cómo te formaste y quiénes fueron tus maestros. Yo soy egresado de la Universidad de Monterrey, tengo 10 años aquí en la Ciudad de México, me vine a hacer el internado al GEA González, hice el servicio social al Instituto Nacional de Cancerología, el primer año de cirugía general, que es requisito para todos los neurocirujanos hacer un año de cirugía general. Si algún estudiante de medicina está viendo esto, le resultaría también importante ver cuál es la trayectoria y cuál es el plan a seguir si buscan ser neurocirujanos en cualquiera de las altas especialidades o mantenerse abiertos a toda la gama de procedimientos neuroquirúrgicos. Es importante saber que después de presentar el ENAR uno entra a cirugía general y después hace una aplicación para hacerse neurocirujano. Entonces yo hice el primer año de cirugía general en el Hospital Ángeles Pedregal y 5 años de neurocirugía en el Instituto de Neuro. Y ahorita llevo un año siendo colega de Carlos en la alta especialidad de columna en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. De ahí sale un poquito la experiencia y la intención de generar un espacio donde podamos comunicar información y podamos mantener un vínculo con los pacientes y, como dice Carlos, de cosas que no siempre es fácil platicarlas en el lapso de tiempo de 1 hora que dura la consulta médica y resolver para la población en general muchas de las dudas que empoderan la toma de decisiones cuando ya tienes de frente al médico especialista, en este caso el neurocirujano, tanto de cráneo como columna. Pero esa es mi formación y mi experiencia como neurocirujano. Es un placer. Qué bueno que la compartas. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Erosa Velázquez. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas y hice un año de cirugía general en Yucatán. Antes de eso tuve una formación de un año en Jalisco y he tratado de estar viajando lo más que he podido. Entonces, hice 5 años de formación de neurocirugía en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre.
tuve la oportunidad de hacer una rotación para un fellowship internacional. Hice cirugía de columna también en Alemania, en el Hospital Bonifacius de Lingen. Y bueno, fueron mis primeros acercamientos tanto a cirugía de columna robótica, cirugía de mínima invasión y a neuronavegación. Más adelante, como bien dijiste, nos conocimos haciendo la alta especialidad de cirugía de columna vertebral en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y este hospital tiene algo muy interesante, tomando en cuenta que es de las pocas sedes que está hecha por y para neurocirujanos. Es un sitio de entrenamiento para neurocirugía, casi específicamente. Sí hemos tenido compañeros ortopedistas. Este es un tema que es interesante platicar porque hay preguntas. Históricamente ha habido como partecita de controversia de quiénes deberían de operar columna vertebral, si ortopedistas o neurocirujanos, etcétera. La verdad es que la conclusión es que la debe operar el que tenga el entrenamiento para poder hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Disminuir los riesgos, incrementar beneficios, etcétera. Tomando en cuenta todas las cosas interesantes que se tienen que llevar a cabo en la planeación. Fíjate que ahorita que haces hincapié en ese punto, a mí se me hace muy interesante porque definitivamente el beneficio para el paciente es prioridad, independientemente de la voluntad del especialista. Los equipos multidisciplinarios han demostrado que tienen un efecto positivo en los desenlaces y en la toma de decisiones clínicas cuando se interviene un paciente. Entonces, el tratar de ganar espacio en el mercado, partiendo de la premisa de que la parte importante es qué tipo de especialista eres, yo creo que es un error. El objetivo es generar un equipo multidisciplinario en el que ambas partes aporten y beneficien al... Creo que sería interesante entonces considerar desde tu punto de vista, retomándolo, estamos hablando de las competencias, ¿no? Cada quien tiene competencias distintas que sumadas definitivamente. La suma de las partes se potencian. Estoy completamente de acuerdo. De capacidades distintas, ¿no? Sí, y trabajar en equipos que traten de juntar esas competencias que los separan, yo creo que favorece los resultados del paciente. Entonces, no se trata solamente de meritar porque uno tiene mayor concentración, sino tratar de enfocar esfuerzos en sumar competencias. Justamente una de las conductas actuales, de hecho, es unir esfuerzos entre diversas subespecialidades o altas especialidades, tomando en cuenta justamente los compañeros que estamos hablando de ortopedia, neurocirugía por nuestra parte, neurofisiología durante el momento de la cirugía con el monitoreo, anestesia, que bien, sí es cierto, también tiene muchas disciplinas como neuroanestesia. Aquí me tomo una pausa para explicar a la mayoría de las personas lo que está pasando ahorita. Es que estamos discutiendo cuáles son las diferencias, las ventajas y desventajas aparentes y reales de que el caso clínico de un padecimiento de columna lo lleve un ortopedista con especialización en columna o un neurocirujano con especialización en columna. ¿Por qué es esto? Porque uno puede hacerse cirujano de columna siendo neurocirujano o siendo ortopedista. A lo mejor esta cosita confunde un poco a las personas porque definitivamente los dos pueden ser expertos en columna, ser cirujanos de columna, pero hay unas áreas que sí se distancian mucho, sobre todo, por ejemplo, tumores de la médula espinal, que la médula espinal es la parte central de la columna, está dentro del conducto medular, efectivamente. Vamos a estar pasando una imagen en un momento. Sí, claro, la podemos adjuntar, pero lo que trato de decir es que hay ciertas patologías o enfermedades que le competen un poco más al neurocirujano y otras enfermedades que le competen más al ortopedista, y uno tiene que entender sus limitaciones, sus ventajas y tratar de compensarlas trabajando en equipos multidisciplinarios. Entonces, lo que estamos discutiendo ahorita es que a pesar de que tenemos competencias diferentes, tenemos competencias similares también, y el objetivo es tratar de compensar un poquito las deficiencias para sumar una ventaja al paciente. Entonces, lo que estamos discutiendo aquí es cómo la formación de equipos multidisciplinarios, a pesar de que pudiera ser un choque porque tenemos perspectivas y opiniones distintas, en realidad, si se utiliza bien, representa una ventaja. Entonces, para poner un poquito en contexto a quien nos esté escuchando, hablamos de eso. Uno puede hacerse cirujano de columna siendo neurocirujano o siendo ortopedista, traumatólogo, que son especialidades distintas. Y eventualmente valdría la pena ahondar un poquito en las diferencias, traer a un ortopedista para que nos platique y discutir cuáles son las opiniones que ellos tienen de los neurocirujanos, así como nosotros hablar de las que nosotros pudiéramos tener ortopedistas. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Vamos a aterrizar.
ver, cuando comenzamos a hablar, tocaste un tema interesante. Dijiste que teníamos que considerar cuando eres estudiante y quieres ser especialista, ¿no? Es difícil. Claro. Yo creo que no todos cuando somos estudiantes sabemos ya exactamente qué queremos hacer. A veces en el transcurso de la carrera, a veces en internado, cuando tienes la experiencia de las prácticas y empiezas a entrar más de lleno a la especialidad que te interesaba, te das cuenta que tal vez no era la que querías y de pronto te pueden hacer el deseo por otra. Pero a lo que voy, ¿qué recomendaciones crees que son importantes que les digamos a los estudiantes actuales para elegir su especialidad o para empezar a hacer práctica a la hora de elegir? Tomándonos 5 minutos para hablar de ello, yo diría que una vez que estés seguro de qué cosa quieres hacer, tienes que empezar a hacer currículum, a hacer manos en ello, a hacer experiencia y afrontarte lo más que puedas, tomando en cuenta, como dije primero, que puede ser que lo primero que pensaste no era lo que te gustaba y que en el trayecto empieces a encontrar otra especialidad que te atraiga. Entonces, yo creo que estaría bien tratar de tener el tiempo que puedas de hospital, de vida de hospital, tomando en cuenta que hay cosas que tienes que aprender, como a moverte en un quirófano, a moverte en áreas específicas de los hospitales. Pero bueno, ya si estás convencido de qué cosa quieres hacer, estaría muy bien empezar a preparar el currículum, que al final de cuentas es parte de tu aplicación. De esa forma demuestras qué tanto te interesa, te formas, adquieres habilidades, pero son cosas que te van a calificar cuando llegues a aplicar para la alta especialidad, cuando estés en la entrevista de la especialidad o de la troncal, ¿no? Claro, totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y creo que se refiere un poquito a la planeación y a la preparación. Uno cuando es estudiante asume que con el currículum que le ofrecen en las universidades, con el currículum del internado y del servicio social, ya tienes lo suficiente como para pararte enfrente de un especialista o de un centro que forme especialistas, o sea, la residencia, y ser candidato viable para conseguir tus propósitos, cuando la realidad es que los ambientes de especialidad son sumamente competitivos y la mayoría de las veces no, la decisión última no está basada exclusivamente en tu currículum escrito o en el papel, sino en las habilidades y el interés que tú demuestras. Saberte desenvolver en un quirófano, saberte desenvolver entre especialistas, entender cuáles son las habilidades tanto intelectuales como sociales, como administrativas y también manuales que necesita un médico general que está buscando especializarse. Entonces, el que sepas demostrarlas y el que tú sepas que las dominas es lo que te acerca y te abre más puertas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los especialistas no se sienten cómodos explicando cosas básicas a un médico general. Un médico general tiene la obligación o la responsabilidad de adquirir estas habilidades que comentas, Carlos, para poder aspirar a convertirse en un especialista. O sea, no es factible pretender que llegar como en blanco, como tabula rasa, a pedir que te entrenen como especialista es lo correcto. Y la realidad es que las universidades no siempre preparan por eso. Tiene que ser un esfuerzo individual por conseguir rotaciones, por conseguir conectarte con otros especialistas, porque sería falso pretender que el networking no existe. Y más que el conocer a la persona adecuada para que te recomiende, es el entender en qué se fija la persona adecuada o a quien estás persiguiendo para que te enseñe qué es lo que él espera de alguien a quien va a entrenar. Entonces, estudiar bien la sede a la que vas a aplicar, conocer a los especialistas que trabajan ahí, cuál es la dinámica y la visión y la misión de cada programa, porque todos los programas tienen un ambiente, un ecosistema, una visión, son microempresas dentro de los departamentos, dentro de cada hospital son microempresas que tienen un funcionamiento distinto dependiendo de la especialidad. No es lo mismo el servicio de cirugía plástica, de urología, de neurocirugía, de cirugía general, de ginecología y de pediatría, aún dentro del mismo hospital. Entonces, no escoges a un hospital, escoges a un servicio, escoges un grupo de gente con la que vas a convivir una cantidad inmensa de años y una gran parte de tu vida para convertirte en lo que tú esperas ser. Entonces, mi recomendación sería para la mayoría de los estudiantes que decidan lo más pronto que puedan, sin preocuparse porque no han decidido, y experimenten yendo a lugares que les interesan y conocerlos antes. No irse con la idea de que el hospital y tus calificaciones son suficientes. Tienes que tener una personalidad, tienes que tener unas ganas, y esas las demuestras no en el momento de la entrevista, sino con todo lo que hiciste antes, que es lo que tú estás sugiriendo. Sí, justo quería agregar eso. Me ha tocado formar parte en algún punto de entrevistar a personas que quieren formar parte del nuevo staff del hospital, y también nos ha tocado hacer a lo largo de nuestra carrera muchas entrevistas para aplicar.
¿no? Claro, ¿Estás de acuerdo? claro, sí, te invitan normalmente Entonces, los profesores y los titulares del curso invitan a los residentes a ver qué opinan de esta persona, qué sugieres, a quién aceptas, a quién rechazas, y entonces es los juegos del hambre completamente. justo hablando de esto, hay criterios ya muy específicos sobre qué es lo que esperan. ¿Recuerdas? Hay rubros, por ejemplo, algo importante es que hayas estado ya inmiscuido un poquito, involucrado en la docencia. Te piden que tengas experiencia en docencia, ¿y eso por qué? Porque pues tú sabes que a lo largo de la residencia vas a tener que dar muchas clases. Vas a tener que estar preparando y tomando clases, tienes que encontrar la forma adecuada de transmitir y también de adquirir conocimientos. Eso es un rubro que te puede dar puntos a la hora de aplicar. Otra de ellas es la investigación. La investigación es parte fundamental de la medicina y de las ciencias en específico, ¿no? Yo creo que de la vida. Pero en el ámbito de la medicina es importante que te hayas acercado en algún punto, es algo que se valora mucho, con alguien que publique, por ejemplo, que haya publicado Claro. algún artículo, haya hecho Es de una las partes más investigación importantes. importante. Exactamente. Entonces, si tienes publicaciones ya en revistas internacionales, indexadas, etcétera, eso te da puntos también. Es algo Pues es que habla de la mentalidad de investigador. No se trata de que seas el investigador experto y hayas hecho 1000 publicaciones, sino que tengas las ganas, que tengas la mentalidad y un poquito el conocimiento de cómo es investigar, porque esa curiosidad es la que va a determinar qué tanto vas a ser capaz de procesar como información nueva. Las especialidades no son nada más aprender la parte clínica, sino reconocer todas estas partes, tanto enseñarla como crear nuevo contenido que favorezca a toda la... Sí, siendo muy las ideológicos, una especialidad es tratar de formar un carácter también, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, entonces yo creo si a mí me tocara elegir a un equipo, es cierto que estos son los rubros, vamos a seguir hablando tal vez dos más, rubros de los que te gustaría que tuvieran el personal al que vas a elegir, que de hecho se piden, existe una tabla cuando tú haces la entrevista donde te la exigen, de hecho la UNAM o las universidades que la avalan te piden que tengan cierto puntaje. ¿Sabes que es algo que yo me he percatado que la mayoría de las veces no se evalúa en los programas, pero que tiene un impacto gigantesco el trato con el paciente? Cuando te están eligiendo evalúan mucho tu carácter, evalúan mucho tu currículum, pero rara vez se evalúa directamente cómo se trata al paciente, o al menos en las especialidades quirúrgicas, que es en la que nosotros pudiéramos tener más experiencia, más colegas. Pero es algo muy importante porque también habla un poquito del sentido de la investigación y el sentido clínico y tu carácter, tu capacidad de enseñar. Empoderar al paciente es muy similar a lo que haces con un médico recién entrado a la formación. Tienes que enseñarle para que tome decisiones basándose en tu conocimiento, porque todavía no tiene el conocimiento ni la capacidad de discernir qué es lo mejor para él mismo. Igualito que el médico en formación. Este es un tema delicado. Claro, pero así es la realidad. O sea, uno viendo desde la perspectiva externa, yo como paciente y yo como médico nuevo en formación, se me va a presentar un universo de posibilidades que yo desconozco y que espero que me orienten. No me van a llevar de la mano por cómo hacerlo. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Claro, pero a lo que voy es de que tengas que enseñarle a un paciente a tomar decisiones porque él no sabe tomar decisiones. No, al contrario. Yo creo que el paciente sabe tomar la decisión y sabe lo que es mejor para él, pero no reconoce las particularidades de su enfermedad y no tendría por qué. El objetivo es exponérselas para que tome la decisión. El objetivo es que después, posible. por lo menos de la primera consulta, entiende qué es lo que tiene. Claro, y lo mismo es Conozca para bien, pros, contras. Lo mismo es para el médico en entrenamiento, que entienda lo que tiene el paciente. O sea, yo creo que cuando das una consulta para un paciente y está un médico en formación al lado, los dos deben de estar poniendo la misma atención. Yo creo que ya se entendió muy bien. Sí, claro, en ese sentido. Y mi punto es que cuando un médico en formación va a aplicar a una especialidad, normalmente esa habilidad pasa a segundo término, porque en la formación uno asume que eso ya lo tienes como un poquito más dominado. A mí me gusta mucho el concepto de la bioética y de utilizarla, y normalmente tampoco se evalúa. Entonces son como pormenores pequeños, pero que vale la pena considerar ya que estamos hablando de esto. Otro rubro importante que seguro, que tomamos en cuenta, sobre todo en especialidades quirúrgicas, es el tiempo que has pasado en práctica quirúrgica. Claro, sí. Es cierto que cuando llegas es muy difícil que hayas tenido 10 cirugías tú mismo, ¿no? Pero sin lugar a dudas sí preguntamos, cuando te dicen, es que yo también quisiera ser cirujano, yo también quiero ser neurocirujano, sí preguntas con qué doctores has trabajado para saber, no porque te interese quién sea el médico, sino qué tanto le has puesto a tu empeño de aprender lo que quieres aprender. O sea, esperaste hasta el primer día de
de aplicar a tu residencia para acercarte a lo que querías, o desde antes ha sido tu pasión de que te ha llevado a tomar decisiones que te acercan a tener un poquito más de conocimiento al alcance, ¿no? Poder entrar a la sala, a ver. Yo aquí quisiera hablar un poquito porque a veces hay muchas dudas de que, oye, si vienes de escuela privada, si vienes de escuela pública y demás, yo creo que esas cosas ni tienen nada que ver porque, pues no sé, tenemos la experiencia de haber convivido con gente extraordinaria de escuelas privadas y gente extraordinaria de escuelas públicas y gente mala de escuelas públicas y escuelas privadas. Entonces, yo creo que esa parte se puede obviar muchísimo y descartarla. La realidad es que en todas las universidades y escuelas de medicina del país y de Latinoamérica, probablemente que también viene mucho extranjero a entrenarse en México, es lo más importante, es lo que tú generes con tus ganas, con tu voluntad y con los recursos que tú puedas generar y lo que tú tengas que ofrecer para cualquier persona. Entonces, a eso es lo que me refería desde el principio. No se puede pretender que la universidad tiene la obligación de darte todas las herramientas para prepararte. Tú las tienes que buscar y las tienes que generar. Mucho de la carrera o de las carreras es autodidacta. La mayoría. Te dan una semilla y tú tienes que buscar lo necesario para aprender más. Bueno, esta es como la parte académica que queremos compartir de nuestra experiencia, que creo que va más relacionada con la gente que pudiera entender nuestra experiencia, porque a un paciente le da igual si yo soy egresado del instituto o si soy formado en Alemania. Yo quisiera decir algo de eso, de hecho. Uno de mis maestros, justamente, cuando teníamos esta discusión en la facultad, siempre decía que, primero, sí nos encanta competir porque nos apasionan, son carreras competitivas, pero realmente no está aquí la competencia. No debes de buscar el de al lado y ver quién de los dos es el que triunfa, ¿no? O quién tiene más capacidades. Realmente está del otro lado del mundo. Tienes que buscar al que es el top de referencia, al padre de la neurocirugía, a las figuras que están en este momento en top, que están ofreciendo cosas importantes a nivel mundial y probablemente con ellos hacer referencia y entonces motivarte de esa forma. Yo creo que escuelas, etcétera, de los semestres arriba, ¿no? Esas son competencias pequeñas que no deberían de Pierdes existir. el tiempo. Es una pérdida de tiempo estar compitiendo con el de al lado cuando lo que deberíamos hacer es incrementar la neurocirugía mexicana y latinoamericana y la práctica privada de todas las especialidades, no solo de neurocirugía. Yo creo que eso es algo que se ha entendido mucho. He tenido la fortuna de estar platicando nuevamente con especialistas, compañeros nuestros en reuniones sociales, congresos, etcétera, y he entendido que es como la conducta o la dirección que estamos tomando, la de sumarnos ahora. Eso se me hace muy bien. Creo que vamos a ganar mucho a corto plazo y sobre todo la especialidad tal cual y la población en específico va a ganar mucho de esta suma de esfuerzos que se está haciendo ahora. Bueno, eso creemos, pero lo que valdría la pena es que nos platicaran las personas que nos están viendo, si alguno tiene alguna duda o tiene algún comentario respecto a cómo ha sido su experiencia, tanto los que estén en formación, conociendo a diferentes especialistas y conociendo las partes buenas y negativas que existen, y de pacientes que pudieran observar esto y que también nos puedan compartir su experiencia. ¿Qué opinan de los equipos multidisciplinarios? ¿Qué opinan de la competencia entre médicos? Si se han visto en la necesidad de ver a diferentes especialistas para el mismo padecimiento, segundas y terceras opiniones exactamente, para ver cuál es su experiencia con esto. Y de su experiencia en la consulta. Creo que algo de lo que no vamos a hablar el día de hoy, pero que sería conveniente hablar en una plática nueva, sería sobre el trato y la relación médico-paciente. Sobre qué tanta confianza. De las cosas más importantes, yo creo. Cuando alguien pone su tiempo, su dinero, su confianza en tus manos para que los atiendas, tienes la obligación de dar tu máximo todo el tiempo. Y no siempre es así. Si se han sentido incómodos en algún punto en una consulta. Con tu consulta, si tienen alguna queja del doctor Carlos, alguna queja mía, por favor, lléguenlas a hacer saber, pero de forma personal, por favor, no nos balconeen. Y dudas, sobre todo dudas. Si padeces de alguna enfermedad, quisieras que discutiéramos el tema. Es cierto que no vamos a dar consultas en el podcast, definitivamente, pero lo que sí podremos hacer es tocar tu tema si consideramos que muchas personas padecen de lo mismo. Es una pregunta que se repite. Ten por seguro que vamos a utilizar ese tema para la siguiente plática y vamos a tratar de dar información lo más verídica, humana
y comprensible posible. Definitivamente. Ese es el plan que tenemos. Este es el piloto. Entonces, conforme se vayan dando las cosas, vamos a tratar de perfeccionarlo progresivamente y ponernos a disposición de la audiencia. Tratar de... El objetivo no es promovernos, sino promover la salud y el conocimiento de los padecimientos que nosotros atendemos, dominamos para empoderar al paciente en individual y a la población en general y a los estudiantes que nos están viendo. Para que tomen buenas decisiones. A mí me hubiera gustado ver un podcast así cuando era estudiante. Claro, a mí me hubiera gustado que existieran los podcasts cuando yo era estudiante. Exactamente. Porque todo lo veíamos en la radio. Sí. Bueno, un saludo y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Larga vida y prosperidad.